Porque cuando más paz creías tener, todo comienza a moverse a tu alrededor. ¿Por qué esas personas que pensabas que estarían contigo siempre, ahora se alejan sin motivo? ¿Por qué los caminos que parecían seguros se desvanecen sin explicación? ¿Por qué todo cambia, justo cuando pensabas que estabas por encontrar estabilidad? Y si te dijera que ese cambio repentino que hoy tanto te duele, es exactamente la señal de que el cielo se está moviendo a tu favor. Y si lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama preparación. Y si el desorden que estás viendo no es más que el inicio del orden divino que va a posicionarte en tu propósito. Hay secretos del reino que no se revelan en tiempos de calma. Hay direcciones que solo se activan cuando el suelo comienza a temblar. Hay un mover espiritual que se manifiesta en tu vida cuando todo lo que era predecible deja de serlo. Hoy vas a descubrir lo que muy pocos saben. Los cambios abruptos no siempre son ataques. Muchas veces son instrucciones camufladas de Dios. Dios es un estratega divino, y cuando tiene planes grandes contigo, no te avisa con suavidad. Te empuja con firmeza. Te saca de la zona cómoda, no para asustarte, sino para empujarte a lo eterno. Y cuando todo cambia de repente, el enemigo quiere que creas que estás siendo castigado. Pero la verdad es que estás siendo capacitado. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo Dios usa el caos como un lenguaje. Cómo las puertas cerradas hablan más alto que las abiertas. Cómo las personas que se alejan muchas veces no son pérdida, sino liberación. Y cómo lo que parece tu final puede ser el inicio de un proceso celestial que te está preparando para recibir más de lo que pediste y más de lo que mereces. Prepárate, porque lo que estás viviendo no es casualidad, no es coincidencia, es el inicio de una transformación. Hoy entenderás que los grandes llamados siempre vienen precedidos por grandes sacudidas, que los profetas, los líderes, los ungidos, todos tuvieron que pasar por el terremoto antes de recibir la gloria. Hoy vas a ver ejemplos bíblicos que lo confirman, revelaciones que cambiarán tu percepción del dolor y, sobre todo, una palabra viva que te hará comprender que este cambio repentino no te está destruyendo, te está construyendo. Pero antes de comenzar con esta revelación, quiero que escribas en los comentarios una frase simple pero poderosa: paz en Cristo. Al hacerlo, estás sellando tu compromiso espiritual con este mensaje. Estás dejando huella en el mundo espiritual, declarando que este contenido no es un video más, sino una palabra de Dios para ti. Y si puedes, deja un me gusta ahora mismo, porque al hacerlo estarás obligando al algoritmo de YouTube a compartir este mensaje con más personas que hoy, como tú, están buscando señales del cielo. Este canal es una comunidad de fe, una iglesia virtual para aquellos que no tienen un templo cerca, una fuente de palabra viva para quienes necesitan respuestas urgentes. Aquí no hablamos por hablar, aquí hablamos para sanar, para transformar, para avivar el fuego. Así que suscribirte no es solo un clic, es una declaración. Estoy listo para escuchar la voz de Dios cada día. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, déjame felicitarte. Eres parte de los sembradores de esperanza en este mundo herido. Y algo más, no te puedes ir antes de escuchar la penúltima enseñanza de hoy, porque podría contener la clave para desbloquear una bendición que lleva tiempo estancada en tu vida. Una revelación que puede cambiar cómo ves lo que estás viviendo. Quédate conmigo hasta el final, y al terminar, algo en tu espíritu habrá cambiado para siempre. Ahora sí, vamos a comenzar con este estudio. Prepárate, porque este no es un mensaje común. Este es un llamado divino, disfrazado de sacudida. Número 1. El cambio inesperado que sacude. Nadie se prepara realmente para el temblor que llega sin avisar.
Nadie escribe en su agenda que mañana todo va a cambiar. Y sin embargo, llega. Una noticia, una llamada, una puerta que se cierra, un adiós que no esperabas. Y entonces sientes como algo en tu interior se rompe, como si una parte de ti se desacomodara. Y no sabes si es pérdida, juicio o simplemente vida. Pero en el reino de Dios, nada es simplemente vida. Cada detalle está tejido con intención celestial, incluso ese cambio que hoy no entiendes. El cambio inesperado es como un viento fuerte en medio del desierto. No lo ves venir, pero cuando llega, arranca de raíz todo lo que no estaba bien plantado. Muchas veces lo que Dios hace no es añadir, es quitar. Porque lo nuevo no puede habitar donde lo viejo aún reina, y lo que tú llamas estabilidad, Dios puede verlo como estancamiento. Lo que tú llamas compañía, Él puede ver como distracción. Lo que tú abrazas con fuerza, Él sabe que podría impedir tu avance. Cuando Dios permite un cambio repentino, no está improvisando. Él está ejecutando un plan más alto que tus emociones, más profundo que tu lógica y más perfecto que tus mejores ideas. Tal vez hoy estás llorando por lo que se fue, pero el cielo celebra porque por fin estás listo para lo que viene. ¿Y si lo que te dolió era lo que te estaba robando fuerza en silencio? A lo largo de la historia bíblica, los hombres y mujeres usados por Dios nunca fueron llamados desde el confort. Moisés fue sacado del palacio y llevado al desierto. José fue arrancado de los brazos de su padre para ser vendido como esclavo. Ruth perdió a su esposo y su hogar antes de conocer su destino en Belén. Ninguno de ellos vio venir el cambio. Todos sintieron el golpe, pero detrás del golpe vino el llamado. Así trabaja Dios. No te da el mapa completo, te entrega la instrucción del momento. Y cuando algo cambia de forma violenta en tu vida, puede ser señal de que estás a punto de ser reposicionado en el reino. El enemigo quiere que lo llames castigo, pero Dios quiere que entiendas que es entrenamiento. Quiere que aprendas a vivir por convicción y no por comodidad. Porque los cambios inesperados son el campo de entrenamiento de los que van a cargar gloria. Hay una ley no escrita en el crecimiento espiritual. Todo lo que no se mueve, se muere. El agua estancada se pudre. La fe que no se desafía, se enfría. El corazón que no se sacude, se adormece. Por eso, a veces Dios permite que todo se agite. No para castigarte, sino para despertarte, para que vuelvas a depender de Él, para que su voz vuelva a ser tu guía, para que su presencia vuelva a ser suficiente. La ciencia del comportamiento humano dice que los cambios abruptos generan resistencia, ansiedad y hasta negación. Pero en el plano espiritual, esos mismos cambios pueden ser puertas de revelación. Cuando no entiendes lo que pasa, te obligas a buscar a Dios. Cuando pierdes el control, dejas que Él lo tome. Y cuando ya no puedes más, es cuando Él empieza a obrar. Imagínate un árbol que ha echado raíces en la dirección equivocada. A simple vista está firme, pero por dentro se está torciendo, debilitando, hasta que viene una tormenta. El viento lo dobla, lo mueve, lo obliga a replantarse. El árbol no entiende la tormenta, pero después de ella sus raíces van más profundo y su tronco más alto. Así estás tú ahora, en medio de una sacudida que no pediste, pero que necesitas. Ese cambio que llegó sin permiso, esa noticia que alteró tus planes, ese giro inesperado, no es casualidad, es una oportunidad disfrazada. Es Dios diciendo, lo que viene es tan grande que ya no puedes quedarte donde estabas. Tal vez perdiste algo, pero no perdiste a Dios. Y si no perdiste a Dios, no has perdido nada irrecuperable. Porque todo lo que Él permite que se caiga es porque no era parte del edificio eterno que está construyendo contigo. Hoy te animo a no maldecir el cambio, a no temerle a la transición,
a no interpretar cada sacudida como señal de derrota. En lugar de eso, míralo como una alerta divina. Algo nuevo está por comenzar, y para que entre lo nuevo, lo viejo tiene que salir. Para que haya espacio para más, hay que soltar lo que ya no encaja. Dios no destruye sin plan, Él poda para que florezcas más. Así que respira profundo. No es el fin, es una reubicación divina. No es el castigo, es la señal. No es abandono, es diseño. Si hoy todo está cambiando de repente, tal vez sea porque Dios te está empujando hacia el lugar donde siempre debiste estar. Y aunque el suelo tiemble, su voluntad permanece firme. Número 2. Cuando Dios quita, también protege. Hay momentos en los que algo se rompe y tú lo único que puedes hacer es quedarte mirando los pedazos en el suelo sin entender por qué. Una relación que termina, un trabajo que se esfuma, una amistad que se enfría. No lo viste venir, no lo esperabas, y en tu mente solo hay una pregunta: ¿por qué, Señor? Pero en el silencio que sigue a esa pérdida, hay una verdad que pocos logran escuchar. Cuando Dios quita, no está castigando, está protegiendo. Dios tiene una visión completa. Él ve lo que nosotros no vemos, observa lo oculto, lo que está detrás de la fachada. Tú ves lo bonito, lo que te hacía sentir bien, lo que te daba seguridad. Pero Dios ve lo que esa persona decía cuando tú no estabas. Ve lo que ese lugar estaba produciendo en tu espíritu. Ve la influencia silenciosa que, sin darte cuenta, te alejaba de tu propósito. Y por amor, sí, por amor, quita. No todo lo que pierdes es una maldición. A veces es un regalo disfrazado. Porque si tú supieras lo que Dios te está librando, al cerrar ciertas puertas, no llorarías, celebrarías. No te lamentarías por lo que se fue, sino que darías gracias por lo que no se quedó. Lo que parece una pérdida puede ser una redención silenciosa. Dios te está cuidando incluso cuando parece que te está despojando. Hay una historia poderosa que muchos pasan por alto. Cuando Dios le dijo a Gedeón que debía enfrentar al enemigo, le ordenó reducir su ejército. De miles de hombres, solo quedaron 300. ¿Cómo pelear así? ¿Cómo ganar con menos? Pero Dios estaba limpiando, estaba quitando a los que no estaban preparados, a los que tenían miedo, a los que podían contaminar la victoria con su incredulidad. Dios no necesita cantidad, necesita calidad. Y en tu vida está haciendo lo mismo. Él quita lo que no suma, corta lo que frena, silencia lo que desvía, porque más vale caminar con pocos que te acerquen a Dios que con muchos que te distraigan del propósito. Y sí, duele, porque tú te habías acostumbrado, habías hecho planes, habías invertido emociones, pero Dios no está obligado a cumplir tus planes. Él está comprometido con su propósito eterno, y ese propósito a veces requiere poda. Jesús dijo: al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. No dice que al que da fruto lo deja en paz, no dice que lo protege de todo corte, no, dice que lo poda. Y la poda es un proceso de pérdida. Se ve como una disminución, pero es preparación, es expansión en proceso, es protección disfrazada de ausencia. Desde la neurociencia se ha demostrado que el cerebro humano genera apego incluso a lo que no es bueno para nosotros. Nos aferramos a lo familiar, aunque duela. Preferimos lo conocido antes que lo incierto. Pero Dios no trabaja desde tus preferencias, trabaja desde tu propósito. Por eso, aunque tu mente diga: quiero que esto se quede, el cielo responde: no puede quedarse, porque hay algo más grande en camino. Imagina a un padre que ve a su hijo jugando con algo filoso. El niño ríe, está feliz, pero el padre ve el peligro. Entonces se lo quita. El niño llora, grita, no entiende. Para él ha perdido su juguete. Para el padre lo ha salvado de una herida.
Así actúa Dios contigo. Tú ves pérdida, Él ve protección. Y hay algo más profundo aún. A veces Dios quita porque sabe que tu corazón se está desviando, que tu seguridad está comenzando a estar en la persona equivocada, que tu confianza está siendo depositada en lo que posees y no en quien te sostiene. Entonces Él interrumpe, remueve, y lo hace no para castigar tu fe, sino para preservarla. Porque una fe que depende de las cosas se desmorona cuando esas cosas cambian, pero una fe que depende de Dios permanece. Es difícil aceptar esto mientras sangras emocionalmente. Es complicado entenderlo mientras lloras lo que se fue. Pero en lo espiritual, muchas de las batallas que no tuviste que pelear fueron ganadas por Dios en silencio, quitando antes de que fuera demasiado tarde. Personas que se alejaron justo antes de traicionarte. Oportunidades que no se dieron porque te iban a desviar. Lugares que no se abrieron porque Dios ya preparaba algo mejor en otra dirección. Y si algo en tu vida ha sido removido últimamente, tal vez no es porque fallaste, sino porque estás avanzando. Porque esa persona, esa puerta, ese hábito, ya no era compatible con la nueva temporada que Dios está construyendo para ti. Dios sabe exactamente lo que necesitas para sostener el peso de la gloria que viene. Por eso, no te aferres. No intentes revivir lo que Dios ya enterró. No llores por lo que no entendiste. Agradece por lo que no se quedó. Porque si Dios lo quitó, era porque su presencia impedía tu crecimiento. Hoy es momento de dejar de ver la pérdida como señal de fracaso y comenzar a verla como evidencia de protección divina. Porque cuando Dios quita, también está diciendo, hijo, te amo tanto, que no voy a permitir que algo menor se interponga en lo que tengo reservado para ti. Y esa es la verdad que libera el alma. No todo lo que se va es pérdida. A veces es amor en su forma más incomprendida. Número 3. El desorden que precede a la bendición. Algunas veces, cuando Dios va a hacer algo grande en tu vida, no empieza construyendo, empieza desarmando. Antes de levantar, Él derriba. Antes de ordenar, permite que todo se desordene. Y eso puede desconcertar, porque en nuestra lógica humana, bendición es sinónimo de estabilidad, de paz, de todo en su lugar. Pero en el lenguaje divino, la bendición muchas veces llega disfrazada de confusión temporal. Mira a tu alrededor. ¿Sientes que todo está fuera de lugar? ¿Que las piezas no encajan? ¿Que lo que antes fluía ahora está trabado? Eso no siempre es una señal de fracaso. En muchos casos es exactamente lo que ocurre cuando Dios empieza a trabajar. Porque Dios no bendice sobre estructuras que ya no le pertenecen. Él comienza quitando lo que estorba, moviendo lo que limita y exponiendo lo que debe salir. Observa el primer capítulo de la Biblia. En Génesis, antes de que Dios formara la tierra, dice el texto, la tierra estaba desordenada y vacía. Y fue entonces, en ese escenario de aparente caos, que la voz de Dios se manifestó para traer luz, orden y propósito. El caos no fue un accidente. Fue el lienzo donde Dios pintó su creación, y así sigue actuando hoy. El desorden no es castigo, es preparación. Y aunque cueste aceptarlo, el desorden también puede ser una forma de misericordia, porque cuando todo en tu vida se revuelve, tú te detienes, cuestionas, miras hacia adentro, y muchas veces es en medio del caos cuando más claramente escuchas la voz de Dios. No por casualidad, sino por diseño. Desde la psicología sabemos que el ser humano entra en procesos profundos de reflexión cuando su rutina se ve interrumpida. Las crisis provocan crecimiento porque obligan a repensar creencias, valores y decisiones. Así también lo hace Dios. Interrumpe lo que te adormecía para que despiertes a algo mayor. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Nehemías. Al llegar a Jerusalén y ver los muros caídos, no empezó a construir de inmediato.
primero evaluó, lloró, oró y organizó el desorden. Pero ese desorden era necesario, porque le revelaba la magnitud de la obra, le mostraba lo que debía restaurar y le dio la dirección exacta del trabajo que debía realizar. El desorden no era el final, era el prólogo de una gran reconstrucción. Dios puede estar haciendo lo mismo contigo, permitiendo que las estructuras viejas colapsen, que las agendas humanas fallen, que el orden que tú diseñaste se quiebre. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere darte un orden nuevo, más perfecto, más alineado con su propósito. Y para eso necesita remover lo anterior. En la agricultura, antes de sembrar algo nuevo, el terreno debe ser removido. La tierra es arada con fuerza. Las raíces viejas son sacadas. Lo que parecía firme es volteado. Y aunque el campo se ve peor después del arado que antes, solo así puede recibir la semilla que dará fruto. ¿Entiendes ahora por qué tu vida parece haber entrado en confusión? Tal vez no estás siendo destruido, estás siendo removido para ser sembrado de nuevo. En nuestra vida espiritual ocurre algo similar. Cuando nos acomodamos, dejamos de crecer. Cuando todo está perfectamente ordenado, podemos dejar de escuchar a Dios. Y Él, como buen padre, a veces permite que ese orden superficial se rompa para dar paso a un orden verdadero, duradero y celestial. Es ahí donde debes mantener la fe, porque el enemigo intentará hacerte creer que el desorden es abandono, que si las cosas están rotas, Dios ya no está. Pero es mentira. Justamente cuando todo parece desordenado, Dios está más presente que nunca, trabajando en los cimientos de tu futuro. Mira tu vida como si fuera una habitación. A veces, para limpiarla a fondo, necesitas sacar todo lo que hay dentro. Se ve peor que antes. Hay polvo, hay ruido, hay incomodidad. Pero solo así puedes desechar lo que ya no sirve y poner en su lugar lo que sí. Lo mismo está haciendo Dios contigo. Te está ayudando a vaciarte de lo viejo para prepararte para lo eterno. No te desesperes si hoy ves confusión. No te culpes por no entender lo que sucede. No todos los desórdenes son consecuencia de tus errores. Algunos son parte de un plan divino que está sacudiendo todo lo que no estaba edificado sobre roca. Y si hoy todo se mueve, es porque algo glorioso está por revelarse. Confía. Este aparente desorden tiene un propósito más alto. Aunque no lo veas, Dios está colocando cada pieza. Tal vez no se siente como bendición ahora, pero cuando mires atrás, verás que este fue el momento exacto en el que el cielo empezó a intervenir con fuerza en tu vida. Número 4. Dios te está separando para algo mayor. Cuando todo comienza a romperse sin explicación, cuando las conexiones se debilitan, cuando relaciones importantes se enfrían, cuando lo que era constante se vuelve incierto, puede que no estés siendo rechazado. Puede que estés siendo elegido. Hay un tipo de separación que no proviene del desprecio humano, sino de una selección divina. Y esa separación, aunque duela, es parte del proceso de Dios para llevarte a una nueva dimensión espiritual. No es que ya no seas suficiente para ese lugar, es que ese lugar ya no es suficiente para lo que Dios ha depositado en ti. Cuando Él quiere usarte para algo mayor, comienza separándote de lo común. Te aparta, te aísla, te esconde, no para castigarte, sino para formarte en secreto. Porque lo que es llamado a impactar en público, primero debe ser quebrado en privado. Piensa en David. Cuando fue ungido por el profeta Samuel, no fue llevado directamente al trono. Fue llevado nuevamente al campo, solo, con ovejas, con silencio, con días repetitivos y noches solitarias. Pero fue ahí donde desarrolló el corazón que luego sostendría la corona. La separación no fue castigo, fue estrategia, y lo mismo puede estar ocurriendo contigo ahora.
Muchos no entienden este proceso porque esperan que el llamado venga acompañado de aplausos, de reconocimiento inmediato, de visibilidad. Pero en el reino de Dios, primero viene la cueva, luego el escenario, primero viene el anonimato, luego la autoridad, porque Dios no tiene prisa. Y si te está separando, es porque está preparando algo que necesita ser cargado por alguien con raíces profundas. Desde la neurobiología se ha estudiado que los procesos de soledad bien gestionados activan áreas del cerebro que fortalecen la identidad, la introspección y la claridad mental. No es casualidad que Dios permita esos momentos de apartamiento. Te está ayudando a limpiar el ruido externo para que puedas escuchar su voz sin interferencias. La separación tiene una intención: enfocarte, depurarte y empoderarte. ¿Te has sentido desplazado últimamente? Desconectado de ambientes donde antes encajabas, como si ya no hablaras el mismo lenguaje que ciertos grupos, ciertas personas, ciertas actividades. No lo tomes como rechazo, tómalo como señal de que estás siendo activado para algo diferente. Cuando Dios separó a Moisés del palacio, lo llevó al desierto. Fue allí donde lo formó como líder. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu no lo llevó al templo, lo llevó al desierto. Allí fue probado, afirmado, fortalecido. La separación no es símbolo de castigo, es la ruta de los llamados, es en el aislamiento donde Dios marca a sus elegidos. Y hay algo más profundo aún. A veces, la separación no solo ocurre con personas o lugares. A veces, Dios comienza a separarte incluso de ti mismo, de tu versión anterior, de tus hábitos, de tus rutinas mentales, y eso genera confusión. Te sientes como un extraño en tu propia piel. Pero no estás perdiendo la razón. Estás entrando en una nueva revelación de tu identidad en Cristo. Cuando el alfarero va a transformar una vasija, no la mejora en su forma original, la rompe, la deshace, la vuelve a convertir en barro en sus manos. Y ahí comienza otra vez, a moldear, a presionar, a formar. Así también lo hace Dios con aquellos que han sido llamados a cargar más gloria. No mejora tu versión vieja, te separa de ella para crear una completamente nueva. Por eso hoy quiero que dejes de interpretar la soledad como abandono, que dejes de pensar que la distancia es indiferencia, que no veas el aislamiento como pérdida. Dios te está escondiendo porque hay algo grande y santo que está gestando dentro de ti, y eso no puede ser expuesto antes de tiempo, porque la gloria que viene requiere madurez, estructura, raíz, y eso solo se forma en la separación. Hay un tipo de proceso que no se puede compartir con nadie. Es íntimo, es silencioso, es entre tú y Dios. Y si ahora mismo estás ahí, en ese lugar donde nadie entiende lo que te pasa, donde todo se está alejando, abre bien los ojos, porque no estás solo, estás siendo visitado por el cielo. El Espíritu de Dios está obrando en ti, en lo invisible, está limpiando tu atmósfera, está purificando tus intenciones, está ampliando tu capacidad espiritual. Recibe esta separación con fe. No te resistas, no insistas en volver a lugares donde ya no perteneces. No te aferres a vínculos que Dios ya cortó, porque si Él te está separando, es porque está preparando un lugar donde solo tú podrás entrar. Un lugar de propósito, un lugar de impacto, un lugar de gloria. No es el rechazo de los hombres, es la elección de Dios. Número 5. Las transiciones son terreno de fe. Entre lo que se va y lo que viene hay un espacio incierto. No estás donde estabas, pero aún no has llegado a donde Dios te prometió. Es ese terreno ambiguo, silencioso, donde parece que nada se mueve, y sin embargo, todo está cambiando. Las transiciones no siempre se ven gloriosas. A veces se sienten como desierto, como espera, como un ya casi que nunca llega.
Pero es justo ahí donde se revela el nivel real de tu fe. Cuando Dios te llama a una nueva temporada, no te lleva volando, te hace caminar. Y ese caminar implica pasar por zonas donde no hay señales claras, donde la dirección parece difusa, donde te preguntas constantemente, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Dios sigue conmigo? ¿Y si me equivoqué? Pero la fe no necesita garantías visuales, necesita convicción espiritual. Abraham vivió esta transición de forma radical. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. No le dijo a dónde, no le dio un mapa, solo le entregó una promesa y una instrucción, y Abraham obedeció, no porque tenía certezas, sino porque confiaba en el que prometió. Así son las transiciones, obediencia sin detalles, fidelidad sin visibilidad. Desde la psicología cognitiva se sabe que los momentos de cambio generan ansiedad, porque el cerebro humano busca patrones, estabilidad, certezas. Pero la fe es la antítesis de ese patrón. La fe camina cuando no hay piso. La fe construye mientras otros dudan. La fe dice, Dios no me dio todo el plan, pero me dio una palabra, y eso es suficiente. ¿Sientes que estás en tierra de nadie? ¿Que lo viejo ya no te sostiene, pero lo nuevo aún no te abraza? No te desesperes. Eso que estás atravesando es un puente, no un pozo. Las transiciones no están diseñadas para destruirte, sino para demostrarte cuán profundamente puedes confiar. No en tus recursos, no en tus planes, sino en su voz. Israel vivió 40 años en transición. El desierto no era el destino, era el proceso. Y en ese trayecto Dios les mostró que Él podía ser agua en la sequía, pan en la escasez y guía en la oscuridad. El desierto se convirtió en el escenario de sus mayores milagros, porque cuando no hay nada, todo lo que ocurre solo puede venir de Dios. Y eso es lo hermoso de las transiciones. Te vacían de ti para llenarte de Él. Te quitan los apoyos falsos para que aprendas a caminar sobre la palabra. Te enseñan a ver lo invisible, a confiar sin pruebas, a perseverar sin aplausos. No subestimes esta etapa. Lo que Dios está sembrando en ti ahora será la raíz de lo que cosecharás después. Muchos abandonan justo en el tránsito, se cansan, se frustran, vuelven atrás. Pero los que se mantienen firmes, aún sin ver, reciben algo que no se compra, madurez espiritual. Porque la fe que se prueba en la incertidumbre se convierte en roca firme. Y cuando llegues al destino, mirarás atrás y dirás, valió la pena cada paso que no entendí. Así que si hoy estás entre el ya no y el todavía no, si te sientes suspendido en un lugar sin nombre, recuerda esto, las transiciones no son zonas muertas. Son laboratorios de fe. Dios está trabajando contigo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Él sigue guiándote con precisión. Su silencio no es ausencia, es preparación. Número 6. No estás perdiendo, estás avanzando. Cuando todo a tu alrededor parece estar yendo hacia atrás, cuando los logros se desvanecen, los vínculos se debilitan y las certezas se rompen, es fácil creer que estás perdiendo, que algo estás haciendo mal, que estás retrocediendo, pero la realidad del reino es más profunda. No todo lo que parece pérdida es realmente pérdida. A veces es avance disfrazado. Dios tiene una manera única de avanzar contigo. A veces te lleva hacia adelante, haciéndote soltar lo que más amas. A veces te permite retroceder un paso, solo para que puedas tomar impulso, como un arquero que tira hacia atrás la flecha para que llegue más lejos. Así también, Dios puede estar replegándote no para humillarte, sino para lanzarte con más poder hacia el propósito que Él tiene para ti. Desde la perspectiva humana, perder duele. Duele porque invertiste tiempo, emociones, esperanzas.
Duele porque creíste que eso que tenías era el resultado final. Pero Dios no te creó para resultados finales. Te creó para procesos eternos. Y en esos procesos, muchas veces el avance se esconde detrás de la renuncia. Y si eso que crees haber perdido solo era una etapa cumplida, veamos a José. Lo visten de túnica, lo aman en casa y de pronto lo lanzan a un pozo. Es vendido, es acusado, es encarcelado. ¿Eso es avance? A ojos humanos no, pero en los cielos cada paso lo acercaba al trono. Cada traición lo empujaba hacia su destino. Cada retroceso era una escalera invisible hacia el propósito. La ciencia del desarrollo personal habla del retroceso estratégico. Es un principio que muestra cómo a veces el mayor crecimiento ocurre cuando la estructura antigua colapsa. Es el momento donde el individuo se ve forzado a adaptarse, a fortalecerse, a reconstruirse desde adentro. El retroceso aparente no significa fracaso, sino reconfiguración para un nuevo nivel. Dios permite que ciertas cosas se derrumben, no porque no funcionaban, sino porque ya cumplieron su propósito. Lo que para ti era una meta, para Dios era solo una estación de paso. Y cuando Él quiere llevarte más allá, te obliga a soltar incluso lo que amabas. No para lastimarte, sino para librarte. Porque a veces la verdadera cárcel no es el problema, es la comodidad. No estás perdiendo, estás dejando espacio para lo nuevo. Estás siendo limpiado, estás siendo redireccionado. Y es precisamente en este momento, cuando sientes que no avanzas, que el cielo está reordenando todo a tu favor. Aunque el terreno se vea vacío, Dios ya está sembrando en lo invisible, y el fruto vendrá a su tiempo. En la vida espiritual, el mayor engaño es pensar que la quietud es retroceso, pero no lo es. En la vida del creyente, la quietud también es parte del movimiento de Dios. Como las raíces de un árbol que crecen sin ser vistas. El crecimiento más profundo no siempre es visible. Hay avances que solo el cielo puede medir. Y si hoy te preguntas, ¿por qué me quitaron eso? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué tuve que empezar de nuevo? Quiero que sepas esto. No estás siendo desechado, estás siendo reposicionado. Dios no invierte en ruinas. Si te está permitiendo pasar por esto, es porque ve un futuro glorioso al otro lado de esta etapa. Así que no creas la mentira de que estás fracasando. No te midas por lo que perdiste. Mídete por lo que Dios está a punto de depositar en ti. Cada pérdida realinea tu visión. Cada cierre abre un espacio. Cada no que recibes aquí abajo puede ser el eco de un sí que el cielo ya gritó sobre tu vida. Estás avanzando, aunque no sientas, aunque no veas, aunque estés solo. Estás siendo guiado con precisión. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que aquella aparente pérdida fue el giro exacto que necesitabas para llegar a tu destino eterno. Número 7. Cuando el cielo te reposiciona. No todo cambio viene desde tus decisiones. A veces ni siquiera lo provocas tú. Solo ocurre, como si una mano invisible comenzara a mover tu vida en direcciones que nunca habías considerado, lugares nuevos, relaciones que cambian, prioridades que ya no son las mismas. Y aunque intentes resistir, hay una sensación interna que no puedes negar. Estás siendo reposicionado. Cuando el cielo te reposiciona, lo hace con propósito. Dios no mueve por mover. Él reposiciona porque sabe que ya has agotado una etapa, que ya has extraído todo lo necesario de esa temporada. Y si insiste en moverte, no es porque fallaste, es porque lo que Él puso en ti necesita más espacio para desarrollarse. Mira el ejemplo de Elías. Después de una victoria poderosa contra los profetas de Baal, Dios no le permitió quedarse celebrando. Lo reposicionó, lo llevó al desierto, luego a una cueva y después a ungir a otros. Porque la asignación no termina con una batalla ganada,
termina cuando el propósito eterno se ha cumplido. Y para eso, a veces es necesario cambiar de terreno. En la naturaleza hay aves que cuando su nido se vuelve pequeño, empujan suavemente a sus crías fuera de él, no por crueldad, sino porque saben que, si no vuelan, morirán sin haber cumplido su diseño. Así también hace Dios. Si te está empujando fuera del nido, de ese lugar cómodo, conocido, controlado, es porque ya es tiempo de volar más alto. La neuroplasticidad, que estudia la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas experiencias, demuestra que el cambio forzado puede despertar habilidades que estaban dormidas. Es decir, hay potencial en ti que jamás verás si permaneces donde estás. El reposicionamiento activa dimensiones dormidas de tu espíritu, y aunque la transición no siempre sea suave, es necesaria. Porque lo que te funcionó ayer puede ser un obstáculo hoy. El terreno que ayer fue fértil, hoy puede ser seco. Y Dios, como buen agricultor, sabe cuándo cambiar la tierra para que sigas dando fruto. No para arrancarte, sino para multiplicarte. ¿Te ha pasado que ya no sientes lo mismo en lugares donde antes vibrabas? ¿Que lo que te apasionaba ahora te incomoda? ¿Que sientes una inquietud santa, aunque todo parece estar en calma? No ignores esa sensación. Puede ser el cielo hablándote. Porque cuando Dios te va a reposicionar, primero agita tu interior antes de mover tu exterior. Y no todos entenderán tu proceso. Porque reposicionarse a veces significa dejar lo que los demás aún quieren. Significa tomar caminos que parecen ilógicos. Pero no estás siguiendo lógica humana. Estás siguiendo una brújula espiritual que responde a una voluntad superior. Cuando Dios reposicionó a Pablo, lo hizo cerrándole puertas. No lo dejó predicar en ciertas regiones. Lo guió por sueños. Lo empujó por medio de obstáculos y terminó llevándolo a escribir cartas desde la cárcel que hoy siguen transformando vidas. ¿Ves? Incluso los límites son parte del reposicionamiento. Dios está ampliando tu territorio. Pero para que eso ocurra, tiene que sacarte del terreno limitado donde ya no puedes crecer. Está estirando tu visión, está aumentando tu capacidad de influencia, te está llevando a lugares donde lo que sembraste en secreto ahora dará fruto en público. Pero primero necesitas moverte, y si no te mueves por decisión, Él permitirá circunstancias que lo hagan por ti, no para castigarte, sino porque ya es tiempo, porque la unción que llevas no puede seguir contenida, porque hay personas esperando el impacto de tu obediencia, porque hay puertas que solo se abren cuando dejas otras atrás. No temas, el reposicionamiento puede sentirse como pérdida, pero es ganancia. Puede parecer incertidumbre, pero es destino. Puede dar vértigo, pero detrás de ese movimiento está la mano firme del Padre. Él no te está soltando, te está alineando. Recíbelo, coopera, muévete con Él. Porque cuando el cielo te reposiciona, lo hace para llevarte justo al lugar donde serás más útil, más fructífero, más lleno de propósito. Y lo mejor, más cerca de su perfecta voluntad. Número 8. El dolor que forma el carácter. Duele cambiar, duele soltar, duele crecer, y duele porque todo lo valioso en la vida pasa por el fuego. El oro no brilla hasta que es refinado, la semilla no florece hasta que muere en la tierra, el barro no se convierte en vasija hasta que es presionado por las manos del alfarero. Así también tu carácter se forma en medio del dolor. Dios no solo quiere bendecirte, quiere transformarte. No solo está interesado en darte más, sino en que seas capaz de sostenerlo. Y para eso necesita forjar en ti un carácter que no se quiebre con el peso de la gloria. Porque la unción sin carácter puede volverse peligrosa, pero el carácter forjado por el fuego sostiene la unción con humildad y fidelidad. Mira a Pedro.
un hombre impulsivo, valiente pero inestable, aquel que prometió morir por Jesús y luego lo negó. ¿Qué lo transformó? ¿Un milagro? No, fue el dolor de su caída. Fue ese momento de quiebre el que lo llevó a llorar amargamente, a reconocer su fragilidad, a rendirse por completo. Y fue ese Pedro quebrantado el que luego se convirtió en una roca para la iglesia primitiva. El dolor revela quién eres, revela en qué confías, revela qué tan profundo está plantado tu corazón, y en manos de Dios, ese dolor no es castigo, es herramienta. Cada lágrima que has derramado no ha caído en vano. Cada noche de silencio ha sido recogida por Él, porque lo que más te hiere hoy puede ser lo que más te fortalezca mañana. Desde la psicología emocional, sabemos que el sufrimiento procesado con propósito genera resiliencia, es decir, la capacidad de no solo resistir, sino de salir fortalecido. Dios no permite el dolor para quebrarte, sino para construirte desde una base más firme. Una base donde no dependas de lo externo, sino de su presencia. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando ya no oras solo para pedir, sino para permanecer. Cuando ya no sigues a Dios por lo que te da, sino por quién es. El dolor purifica las motivaciones, afina la sensibilidad espiritual y abre espacio para un nivel más profundo de comunión. Tal vez estás pasando por un valle y cada paso parece más difícil que el anterior. Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. El valle no es tu prisión, es tu taller. El lugar donde el maestro está trabajando en ti, puliendo tus ángulos, afirmando tus convicciones, ensanchando tu alma. No ignores el proceso, no apresures la salida, no desees volver atrás. Porque ese dolor que hoy parece insoportable está sembrando en ti un futuro glorioso. Estás siendo forjado para algo que aún no puedes imaginar. Y cuando llegue, mirarás atrás y entenderás, no fue en vano. Dios sabía lo que estaba haciendo. El carácter no se forma en los aplausos, sino en el silencio. No se construye en la cima, sino en el valle. No se revela en los tiempos de abundancia, sino cuando sientes que nada queda, y aún así decides seguir creyendo. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Así que si hoy estás herido, si estás cansado, si sientes que todo duele, no te estás rompiendo, te estás formando, y lo que Dios está haciendo en tu interior, pronto se manifestará en tu exterior. El dolor no es el final, es el cincel que está esculpiendo el propósito que ya habita en ti. Número 9. Si todo cambia, Dios permanece. El mundo puede temblar bajo tus pies. Los planes pueden deshacerse como arena entre los dedos. Las personas que juraron estar siempre pueden marcharse. Las temporadas cambian y a veces cambian tan rápido que ni siquiera alcanzas a entender qué está pasando. Pero en medio de todo ese movimiento, de toda esa inestabilidad, hay una verdad inquebrantable que debes abrazar. Dios permanece. Él no cambia con las estaciones, no se adapta según tus errores, no se va cuando fallas, no se esconde cuando todo parece oscuro. Su fidelidad es constante, su amor es firme, su presencia es la única roca que no se desgasta con el tiempo. Cuando todo se mueve, Él se queda. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa no es solo una frase bonita, es una realidad espiritual que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba, porque lo eterno de Dios no se ve afectado por lo temporal de tu circunstancia. Desde la ciencia física, sabemos que todo en el universo está en constante cambio. Nada permanece estático. Todo vibra, evoluciona, se transforma. Incluso nuestras células cambian, se renuevan. Pero hay algo, o mejor dicho, alguien, que no cambia jamás.
Y eso es precisamente lo que da paz al alma en medio de la tormenta. Saber que hay un Dios que sigue en su trono, aunque el mundo esté de cabeza. ¿Has sentido que tu vida está en transición constante? Que cada vez que te acostumbras a algo, cambia, que cada vez que construyes una base, se mueve. Es normal sentirse cansado, pero ahí es donde tu espíritu tiene que recordar: no vives anclado en tus circunstancias, vives anclado en Cristo. Él no cambia, no se arrepiente de haberte llamado, no duda de lo que ha sembrado en ti, no modifica su amor cuando te equivocas, no negocia su propósito sobre tu vida. Y esa constancia divina es lo que te da esperanza real, porque si Él permanece, tú puedes seguir adelante. Mira a Job, perdió todo: sus bienes, su salud, sus hijos, y en medio de su dolor declaró: yo sé que mi Redentor vive. No dijo vivió, no dijo vivirá, dijo vive, presente, constante, firme, porque Job entendió algo que tú también puedes abrazar hoy. Aunque lo visible cambie, lo invisible sigue sosteniéndolo todo. Hay una paz que no depende de tener todo resuelto. Hay una paz que viene simplemente de saber que no estás solo, que Dios no ha soltado tu mano, que aunque estés en medio de una tormenta, Él sigue siendo tu ancla. Y cuando el alma se ancla en lo eterno, el cuerpo puede resistir cualquier sacudida temporal. No te desesperes si no entiendes lo que pasa. No necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas recordar quién está contigo. El Dios que sostuvo a Moisés en el Mar Rojo, que estuvo con Daniel en el foso de los leones, que caminó con los 3 jóvenes en el horno, es el mismo que está contigo hoy, en medio de tu cambio. Tal vez te sientes como una hoja arrastrada por el viento, pero recuerda, incluso el viento obedece a la voz de Dios. Nada está fuera de su control, y si Él está contigo, no importa lo que venga, tú vas a resistir. Vas a aprender, vas a avanzar. Hoy no necesitas más certezas, necesitas más presencia. No necesitas respuestas rápidas, necesitas confiar en el Dios que nunca ha fallado. Si todo cambia, bien, porque eso solo resalta lo único que permanece: su amor por ti, su promesa, su plan, su fidelidad. Y eso es suficiente, porque mientras el mundo cambia, Dios sigue siendo tu refugio, tu paz, tu dirección. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando lo tienes a Él, nunca estás perdiendo. Estás siendo sostenido, estás siendo transformado, estás en buenas manos. Número 10. La paz en medio de la transición. Transitar entre una temporada y otra puede parecer como caminar por un puente colgante, inestable, donde cada paso cruje y cada mirada al vacío te recuerda lo fácil que sería caer. En ese lugar donde el ayer ya no sostiene y el mañana aún no llega, muchos se paralizan por el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. Pero hay una promesa que permanece firme, aun cuando todo alrededor parece temblar. La paz de Dios puede habitar contigo incluso en medio de la transición. La paz de Dios no es ausencia de conflicto, ni la calma de un ambiente perfecto. No es un silencio externo, es una fuerza interna. Es un tipo de quietud que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Y esa paz, la verdadera, la que sobrepasa todo entendimiento, es una manifestación divina que actúa cuando tu alma decide confiar, aunque tu mente no entienda. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo está ligada al control, a tener todo bajo dominio, a tener respuestas, a que nada se salga del plan. Pero la paz de Dios comienza precisamente cuando sueltas el control y decides descansar en su voluntad. Desde la neurociencia, se sabe que la práctica espiritual profunda, como la oración contemplativa o la meditación cristocéntrica, genera cambios en el cerebro que reducen el estrés, equilibran emociones y fortalecen la resiliencia.
Es decir, la conexión con Dios no solo renueva tu espíritu, también transforma tu mente y cuerpo. La paz no es solo emocional, es biológica, es real, es palpable, y es esa paz la que necesitas ahora. Porque si estás en una transición, es probable que tu entorno no te ofrezca seguridad, que las cosas estén inestables, que no tengas certeza de nada. Pero la paz de Dios no necesita señales externas para manifestarse. Solo necesita que tú digas: Señor, no entiendo, pero confío. Imagínate estar en una barca en medio de una tormenta y ver a Jesús durmiendo. Eso le ocurrió a los discípulos. Se desesperaban mientras el agua entraba, mientras los truenos rugían. Pero Jesús dormía. Porque su paz no dependía del mar, sino del Padre. Él sabía que ninguna tormenta es más fuerte que el propósito de Dios. Así también puedes estar tú hoy. Mientras todos a tu alrededor corren y gritan, tú puedes caminar con calma. No porque tengas el control, sino porque sabes quién lo tiene. Puedes respirar profundo en medio del caos. Puedes sonreír aunque no haya razones visibles, porque tu paz no es lógica, es espiritual. La transición es, por definición, movimiento. Pero dentro de ti puede haber descanso, y eso es algo que el enemigo no soporta, que puedas estar en paz mientras Dios te transforma, porque el enemigo quiere que asocies el cambio con caos, pero Dios quiere que descubras que en el cambio también habita su presencia. No estás solo, no estás olvidado, y esta etapa que parece desordenada es parte del plan. En cada paso incierto, Dios va delante de ti. En cada noche larga, Él te acompaña. Y cuando tú eliges confiar, su paz inunda tu alma como un río silencioso que refresca hasta lo más profundo. Hoy, más que soluciones, necesitas presencia. Más que respuestas, necesitas refugio. Y ese refugio es real, tangible, inquebrantable. Es un lugar dentro de ti donde Dios se sienta, se queda y te abraza en medio del temblor. Y desde ahí te recuerda: yo estoy contigo, no temas, esto también pasará. Así que respira, no aceleres, no desesperes, no te angusties por lo que no ha llegado. Porque si caminas con Dios, cada paso es santo. Y si te mantienes en su paz, incluso las transiciones más difíciles se convierten en testimonios gloriosos. La tormenta no detiene al que camina abrazado de su paz. Número 11. Algo está naciendo en medio del caos. Muchos confunden el caos con el fin. Cuando todo se revuelve, cuando nada encaja, cuando parece que todo lo construido se desmorona, el alma tiembla. Pero los ojos espirituales no ven el caos como destrucción, lo ven como el preludio de un nacimiento. Porque en el reino de Dios, el caos no es muerte, es parto. Y si sientes que todo se agita a tu alrededor, quizás no estás perdiendo tu vida, estás dando a luz a una nueva temporada. Mira la creación. Antes de que Dios ordenara la tierra, había desorden y tinieblas. Era un lienzo sin forma, pero con potencial. El caos fue el escenario inicial de la gloria, y así también ocurre en tu historia. Puede que hoy estés atravesando un desorden emocional, una ruptura interna, una confusión profunda, pero dentro de ese caos hay algo gestándose, algo que aún no ves, pero que está creciendo. Jesús habló de esto cuando comparó el reino con una mujer que da a luz. El dolor del parto es intenso, pero transitorio. La angustia, el clamor, la incertidumbre, todo se transforma cuando el fruto aparece, y entonces se olvida el sufrimiento, porque la vida ha nacido. Así es tu proceso ahora. Tal vez no puedes entender por qué duele tanto, pero ese dolor está empujando hacia afuera lo que Dios sembró dentro de ti. Desde la biología, sabemos que el nacimiento es uno de los momentos más vulnerables y al mismo tiempo más poderosos del ciclo vital.
El cuerpo de la madre se estira, se rompe, se contrae, y todo eso no para destruir, sino para liberar. La presión no significa que estás quebrándote, significa que estás a punto de ver lo que llevas dentro. ¿Sientes que estás al límite? ¿Que ya no puedes más? ¿Que todo lo que te rodea se está desmoronando? Es probable que estés en trabajo de parto espiritual, que lo que Dios puso en ti esté buscando salida, y el enemigo lo sabe. Por eso intenta desesperarte, por eso sopla miedo, ansiedad, desesperanza, porque Él no puede detener el plan de Dios, pero sí puede intentar hacerte abortarlo antes de tiempo. Pero tú no vas a abortar esta promesa, no vas a rendirte en medio del proceso, porque hay un propósito que se está formando dentro de ti. Y aunque ahora solo veas dolores y contracciones emocionales, pronto vas a ver con tus propios ojos lo que Dios tenía preparado. Mira el ejemplo de Ana. Su caos era su esterilidad, su tristeza, su clamor, su vergüenza, todo era una tormenta interna que parecía no tener fin. Pero en medio de su llanto, ella no dejó de buscar a Dios, y fue en ese clamor donde nació Samuel, un profeta que marcaría generaciones. Su caos fue la cuna de su llamado, y el tuyo también puede serlo, porque cuando todo parece perder sentido es cuando Dios empieza a revelarte el verdadero propósito. El caos desarma, pero también despierta, te obliga a mirar hacia adentro, a depender de lo eterno, a soltar lo que no era parte del diseño divino y a dar paso a lo nuevo. A veces, el caos llega no para destruirte, sino para vaciarte, para hacer espacio, porque hay promesas que no caben en un corazón lleno de lo viejo. Hay milagros que no entran en estructuras humanas, y Dios, como Padre amoroso, remueve lo que estorba para sembrar lo eterno. No huyas del caos, no lo rechaces. Míralo a los ojos y declara: sé que algo está naciendo en mí, sé que esto no es el final, sé que este dolor no será en vano, porque el caos no te está matando, te está posicionando. Y cuando el polvo se asiente, cuando el ruido se apague, verás que lo que hoy te confunde es solo el proceso que antecede a la promesa. Así que respira, empuja en fe, persevera en oración, porque en medio de este desorden hay vida, hay propósito, hay gloria, algo nuevo está emergiendo, y tú, con cada paso de obediencia, con cada clamor entre lágrimas, te estás convirtiendo en el canal por donde esa nueva temporada será manifestada. Número 12. Prepárate para más. Has sobrevivido a cambios repentinos, has enfrentado separaciones dolorosas, has caminado por valles de incertidumbre y aún así, aquí estás, escuchando, esperando, confiando. Eso ya es una victoria, pero no termina aquí, porque si todo en tu vida está cambiando de forma tan intensa, no es porque Dios te esté quitando algo, es porque te está preparando para más, mucho más. El más de Dios no siempre se manifiesta en abundancia inmediata. A veces se presenta como carga, como responsabilidad, como nuevas batallas, pero detrás de cada desafío hay una unción mayor, una autoridad que no se compra, sino que se forma. Y tú estás siendo preparado para caminar en esa dimensión superior. La Escritura está llena de personas comunes que pasaron por procesos extraordinarios antes de recibir lo que Dios tenía para ellas. José, después del pozo, la esclavitud y la cárcel, no solo fue restaurado, fue elevado. Ruth, tras perderlo todo, no solo encontró un nuevo hogar, se convirtió en parte del linaje de Cristo. Pedro, tras negarlo todo, fue levantado como piedra fundamental de la iglesia, y tú no eres la excepción. Dios no invierte en ti sin propósito, no te hace pasar por procesos al azar. Cada lágrima que has derramado, cada pérdida, cada noche oscura, todo ha sido parte del molde,
porque no se puede cargar gloria sin primero cargar proceso. No se puede ministrar vida si antes no se ha muerto al yo. No se puede liderar sin haber sido quebrado. Y si estás siendo sacudido tan fuerte, es porque lo que viene a tu vida no cabe en tu versión anterior. Dios está estirando tu capacidad. Está expandiendo tu espíritu. Está sacando la mejor versión de ti, esa que ni tú mismo conocías. Y para eso ha tenido que remover, cortar, reposicionar y purificar. Desde la ciencia del desarrollo humano, sabemos que los momentos de mayor crecimiento ocurren después de crisis significativas. Lo mismo aplica en lo espiritual. El quebranto abre paso al discernimiento. La pérdida despierta sensibilidad. La transición activa nuevos niveles de fe. Todo apunta a lo mismo. Dios no te está terminando. Está comenzando algo mayor. No te conformes. No regreses al molde anterior. No intentes reconstruir lo que Dios desmanteló. Lo que viene es nuevo, fresco, poderoso, y solo los que se preparan con fe lo podrán recibir. Tú estás en esa lista, no porque seas perfecto, sino porque has permanecido, porque aunque todo cambió, tú elegiste seguir creyendo. Prepárate para más, no desde la ansiedad, sino desde la esperanza. No desde la impaciencia, sino desde la expectativa santa, porque los que han sido formados por el fuego son los únicos capaces de sostener el peso de la gloria. Y ese es tu próximo paso, sostener lo que antes no podías cargar. No mires más hacia atrás. Lo que quedó, quedó. El pasado no define tu propósito, fue solo la plataforma. Y ahora, el cielo te llama a caminar en una dirección nueva, más profunda, más alta, más santa. Y si has llegado hasta aquí, eso también significa algo. Tu espíritu está listo. Algo dentro de ti sabe que esto no es el final, que lo mejor no ha quedado atrás, que aún hay promesas por cumplir, puertas por abrir, tierras por poseer. No estás vacío, estás siendo equipado. Así que levanta la cabeza, no por orgullo, sino por dirección, porque lo que viene necesita de ti enfocado, firme, disponible. Dios está alineando personas, recursos, tiempos y lugares. Está moviendo lo que sea necesario para que te encuentres con la plenitud de tu propósito. Este es tu tiempo, esta es tu palabra, este es tu llamado. Prepárate para más. Llegaste hasta aquí, hasta el último segundo. Y eso no es poca cosa. No todos tienen el corazón despierto como tú. No todos buscan a Dios con esa profundidad. Pero tú sí. Y eso dice algo importante. El cielo está trabajando en tu vida. Dios te está preparando. Quiero pedirte un pequeño acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase: llegué hasta el final porque sé que Dios me está preparando para algo grande. No lo hagas solo por participar. Hazlo para sellar lo que el Espíritu Santo ha comenzado en ti, para que esa frase quede como una huella de tu compromiso, de tu perseverancia y de tu fe. Voy a leer cada una y voy a orar por los nombres que allí aparezcan, porque esos nombres son los que están diciendo: aquí estoy, Señor, no me rindo, estoy listo para más. Este video no puede quedarse solo contigo. Hay personas ahora mismo pidiéndole a Dios una señal y tú puedes ser el instrumento. Comparte este mensaje, hazlo con intención, envíalo a ese familiar, ese amigo, esa persona que sabes que lo necesita. Porque cuando compartes palabra viva, estás sembrando eternidad. Suscribirte a este canal es mucho más que seguir un contenido. Es sumarte a una misión. Es elegir alimentar tu espíritu con palabra constante. Porque en un mundo saturado de ruido, tener acceso a voces que traen dirección del cielo es una necesidad, no una opción. Y si aún no lo hiciste, ¿qué estás esperando? Si ya eres parte, déjame felicitarte. No solo estás recibiendo, estás construyendo algo más grande.
una comunidad donde la fe se fortalece, donde el espíritu se mueve y donde cada video puede ser la chispa que alguien necesita para volver a creer. Tú formas parte de eso y eso te hace importante. Y escucha esto, si no te suscribes, si pasas de largo, puede que estés cerrando la puerta a mensajes que están diseñados para ti, que están en camino, pero necesitan que tú digas, sí, quiero recibir. No dejes pasar el momento. Hazte parte activa de lo que Dios está haciendo aquí. Ahora, antes de irte, no te muevas. Quédate unos minutos. Cierra los ojos si puedes. Deja que la música que sigue te envuelva como una atmósfera de paz. Es un tiempo sagrado. Un espacio para que tu alma hable con Dios, para que sueltes lo que aún pesa, para que le agradezcas por haberte sostenido hasta aquí. Este silencio no es un cierre, es un altar. No apagues el fuego, no cortes esta conexión. Quédate un momento más y mientras lo haces, recuerda, si todo está cambiando en tu vida no es el final, es que Dios te está preparando para algo glorioso. Amén.